Bienvenidos amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar la proporcionalidad inversa. En una proporcionalidad inversa se utiliza para encontrar el valor constante una multiplicación entre dos relaciones. A diferencia de la proporcionalidad directa, se utiliza la división entre dos cantidades para averiguar si hay un valor constante. Si la división da un valor constante, entonces es una proporcional directa. Y si al utilizar la multiplicación se mantiene un valor constante, significa que estamos con una proporcionalidad inversa. Dicho eso, vamos a resolver el primer ejemplo. Dice, ejemplo 1, 8 trabajadores realizan un trabajo en 10 días. 8 trabajadores realizan un trabajo en 10 días. La pregunta A sería, ¿en cuántos días harán el trabajo 16 trabajadores? ¿Cuántos días harán el trabajo 16 trabajadores? Y la B, ¿en cuántos días harán 4 trabajadores? O sea que aquí había 8, aquí hay 16, se multiplicó y aquí como se redujo a 4 trabajadores. Lo que hay que hacer es lo mismo que hice en un video anterior, hacemos un cuadro de trabajadores y día de trabajo. Aquí ponemos en el medio 8 trabajadores, trabajó 10 días, 8 días de trabajo, 10. Aquí en la operación de la proporcionalidad inversa se utiliza una operación distinta, ¿no? Por ejemplo, si voy a dividir esta cantidad, debo multiplicar esta cantidad. En caso contrario, si multiplico acá, debo dividir acá. Y abajo también, si por ejemplo, si multiplico acá, debo dividir por el mismo número acá. Por ejemplo, tengo 8 trabajadores que trabajó 10 días de trabajo. Para que me dé 4, entonces yo debo dividir 8 entre 2, me da 4. Y acá para que me dé 20, multiplico 10 por 2, 20, por el mismo número. Pero aquí hay una división, aquí hay una multiplicación. Interpretando si 8 trabajadores necesitó 10 días para trabajo. Se trabajó 10 días. 4 y menos trabajadores van a necesitar más días de trabajo. No hay una relación que entre menos trabajadores, más días de trabajo va a realizar. Hay entre más cantidad de trabajadores, menos días. Y acá, por ejemplo, 16 trabajadores. 8 por 2, 16. 16 trabajadores. Y aquí se dividió 10 entre 2 es igual a 5. Entre más cantidad de trabajadores, menos días de trabajo se va a realizar. Entre más cantidad de trabajadores, menos días de trabajo se va a realizar. Entonces aquí estamos viendo una proporcionalidad inversa, donde si yo divido acá, debo multiplicar por el mismo número acá. Igual acá, si multiplico acá, debo dividir por el mismo número acá. Y eso pues nos da una idea de una proporcionalidad inversa. Entonces para averiguar el valor constante, se utiliza la multiplicación. En este caso sería 4 por 20, 8 por 10 y 16 por 5. Tenemos que ver, por ejemplo, en el caso de la proporcionalidad directa, dividíamos entre dos cantidades, ¿verdad? Dos cantidades, y aquí entonces multiplica. Si fuera directa, se multiplicaría. Y si es como es inversa, vamos a multiplicar, perdón. La directa se divide y la inversa se multiplica. O sea, lo que tengo que multiplicar 4 por 20, 8 por 10 y 16 por 5. Y si me da el mismo valor constante, significa que hay una proporcionalidad inversa. Vamos a operar entonces. Quedaría así. Quedaría lo siguiente. 4 por 20 es igual a 80. 4 por 20 es igual a 80. 8 por 10 también es igual a 80. Y 16 por 5 también es igual a 80. Significa que estamos frente a un valor constante 80 y 80. Y utilizando la multiplicación, lo que le decía al principio, cuando utilizamos la multiplicación para validar si la respuesta no cambia, entonces es una proporcionalidad inversa. Y aquí tenemos 80 como valor constante que no cambia.
En la directa se utiliza la división, se dividiría 40 entre 20, pero acá en la inversa pues se utiliza la multiplicación, que ya hemos visto por las razones que hemos explicado, y nos da 80. Repito, se utiliza la multiplicación para verificar una relación en la otra. Si el resultado da lo mismo entre todos los valores, significa que hay una proporcionalidad inversa. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos aquí un auto que viaja a 60 kilómetros. A 60 kilómetros demora 4 horas. 4 horas en recorrer cierta distancia. 60 kilómetros por hora demora 4 horas en recorrer cierta distancia. ¿En qué tiempo recorrerá la distancia si viaja a 30 kilómetros por hora? Va a ser menos velocidad. ¿Y en qué tiempo recorrerá la distancia si viajará a 120, ¿no? 120 kilómetros por hora? O sea que sería más. Entonces, utilizamos como base 60 kilómetros 4 horas aquí. Velocidad de horas, 60 kilómetros 4 horas. Entonces, para que me dé a 30, yo debo dividir entre 2. 60 entre 2 es igual a 30. Y aquí, para que me dé a 8, debo multiplicar por 2. 4 por 2, 8. En la proporcionalidad inversa, si yo divido, debo multiplicar por el mismo número. Divido entre 2, aquí multiplico por 2. Y aquí multiplico por 2, 60 por 2 me da 120, así que yo debo dividir 4 horas entre 2 es igual a 2 horas. 2 horas. Si estamos viendo acá, aquí yo multipliqué, aquí yo dividí. Aquí multipliqué, aquí dividí. Tiene que ser por el mismo número, ¿no? Para establecer esa relación y encontramos los valores. Ya hecho esa tabla, ya podemos analizar que 120 kilómetros sería en 2 horas, 60 kilómetros en 4 horas y en 8 horas se utilizaría 30 kilómetros por hora. Si va a una velocidad de 30 kilómetros por hora, va a requerir 8 horas para llegar a la distancia a cierta distancia. Y 60 kilómetros de 4 horas y 120 kilómetros a ese mismo lugar se va a necesitar 2 horas porque hay más velocidad. Entonces, lo que hay que buscar aquí es si es una proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa es una multiplicación entre estos dos valores. Se multiplica entre esos dos valores y si se mantiene el mismo resultado o valor constante, entonces es una proporcionalidad inversa. Sería 30 por 8. Eso es igual a 240. Y 60 por 4. 60 por 4 también es igual a 240 y 120 por 2 también eso es igual a 240. Quiere decir que el valor constante es 240 utilizando la multiplicación o el producto de las dos relaciones, ¿no? De las dos relaciones que aquí, entre dos magnitudes, o dos razones, mejor dicho, una razón y otra, ¿no? Entonces, al multiplicar, si me da el valor constante igualito, significa que es una proporcionalidad inversa. Y en la directa, pues ya recordemos que se divide una cantidad y otra, pero aquí en la inversa se multiplica este valor con este, ¿no? Y debe darme la misma respuesta. Si me da la misma respuesta, quiere decir que es una proporcionalidad inversa. Si no da la misma respuesta, entonces no sería ni directa ni inversa. Habría que dividir. Si de pronto si da exactamente igual todo, también entonces sería una proporcionalidad directa. Y si al multiplicar no da ningunos iguales, ni al dividir tampoco, entonces no cumple con la proporcionalidad, ya sea directa e inversa. Pero en este caso, pues hay una proporcionalidad inversa porque al multiplicar ya he encontrado los valores, me dio 240 en los tres, en las tres relaciones. Bien, de esta forma hemos culminado y para continuar con la próxima práctica conviene suscribirse. Hasta luego.